es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento, soy Olga Lucía Mejía Lopera, soy psicóloga con una sólida formación y experiencia en el mundo espiritual. Te invito a que veas completico este video en el cual te traigo un tema de suma importancia. ¿Cómo puede la inteligencia emocional abonar a tu felicidad? ¿Por qué elegí este tema? Por muchos motivos. Uno de mis objetivos en la vida una de mis misiones es poder ir aunando, ir integrando esas diferentes dimensiones del ser humano y que todo eso que aprendemos con psicología también lo podemos integrar con toda esa formación espiritual, con todo ese camino espiritual. Los dos buscan lo mismo, que nos conozcamos, que nos aceptemos, que nos amemos y que partiendo de ahí podamos brindar a otros también un bienestar y cumplir una misión. Entonces te invito para que te quedes hasta el final del video. Es un video corto, sencillo y muy sustancioso que yo sé que va a traer para ti tips fundamentales en este sentido. Te voy a hablar de 3 cosas. Primero, ¿por qué lo elegí? Y cuál es como la definición de estos 2 elementos, felicidad e inteligencia emocional. Elegí este tema porque en mí misma y en muchas personas a quienes acompaño en esos procesos de crecimiento y de trascender, vivimos las siguientes experiencias. Primero, todos anhelamos ser felices. Yo sé que tú también anhelas ser feliz. Tú quieres ser feliz, tú quieres vivir en plenitud. Pero ahí viene lo segundo. Lo segundo que yo me he dado cuenta es que tenemos una gran confusión, y más hoy en día, de lo que significa ser feliz. Confundimos ser feliz con alegría. Confundimos ser feliz con el placer. Y también tenemos una gran confusión de lo que realmente significa ser inteligente emocionalmente. Y lo tercero es que otra experiencia muy común es que vivimos las emociones de una manera abrumadora. Como que consideramos que no tenemos los elementos o las herramientas para trabajar las emociones. Por supuesto, porque la mayoría de veces nos falta inteligencia emocional. En este momento todos queremos ser felices, pero sencillamente no sabemos cómo. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es ser feliz? Obviamente no es un elemento, una experiencia, un concepto fácil de definir. En general, como te decía ahorita, confundimos estar alegre o tener una experiencia placentera con ser feliz. Incluso yo veía hace muchos años una pancarta, una valla aquí en Medellín, que tenía una propaganda de una empresa que genera una sustancia psicoactiva y diciendo tantos años produciendo felicidad. Esa felicidad, pues para mí, entre comillas, por supuesto. Pero eso es lo que creemos, eso es lo que la sociedad nos vende, que si tú te estás riendo, estás feliz. ¿Y cuántas veces tú estás riendo y estás llorando por dentro? No es garantía. La risa, el jajaja, el estar muy excitado de una manera muy excéntrica, expresando entre comillas alegría, no es garantía de que seas una persona feliz. Puede ser también una careta. La felicidad se asocia más con una experiencia de plenitud que viene unida a la calma y la serenidad y la paz. Entonces, si yo estoy alegre de una manera serena, tranquila y duradera, esa alegría va unida a una experiencia de felicidad. Pero si es serenidad más que otra cosa, no depende siempre de que todo me vaya bien. Yo puedo estar sereno en medio de un duelo. Yo puedo estar serena en medio de una preocupación laboral. Yo puedo estar tranquilo en medio de una situación compleja y difícil. La felicidad tiene que ver más con eso, con la serenidad, la calma y la paz. Pero también la felicidad es un derecho divino, porque esa chispa divina que te creó, que te trajo a este mundo, para que tú aprendas, para que tú avances, lo que quieres que trasciendas y lo que quieres es que lo hagas en felicidad, no en angustia, ni en dolor o sufrimiento, sino que aunque pases por el dolor, aunque pases por situaciones difíciles, tú mantengas esa calma y serenidad que es lo que te lleva realmente a ser una persona feliz.
Lo otro es, ¿qué es inteligencia emocional? Porque son los dos elementos que estamos uniendo en este video. La inteligencia emocional, tú eres inteligente emocionalmente si desarrollas tu capacidad para permitirte fluir las emociones, observarlas, tampoco es dejarlas salir pues así sin ninguna regulación, observarlas y canalizarlas. Que tú no las reprimas ni tampoco las dejes salir de una manera desbordada, sino que las observes, le permitas fluir, pero canalices esa emoción, que hacia el final del video te doy algunos tips para poderlo hacer. Entonces ya te vas dando cuenta de la unión entre estos dos elementos. Si tú eres una persona inteligente emocionalmente, tienes mayor capacidad para ser una persona feliz, para reconocer, dejar fluir tus emociones y canalizarlas, y que no te vayan a impedir en una experiencia de serenidad y de paz. Ahora, hay varios tipos de felicidad. Como te decía, hay la felicidad que entendemos más comúnmente, lo que llamamos una felicidad hedonista, que es una felicidad del exterior. Si todo me va bien, yo estoy feliz, estoy contento. Entonces ahí se confunde más felicidad con estar contento o alegre. Otro tipo de felicidad es del interior. Esa es un poquito más profunda. Cuando tú no te sentías como capaz o te daba mucho miedo hacer algo, vences ese miedo, eres capaz de hacerlo, el soltar un bloqueo interno, el sobrepasar un impedimento, entonces eso te da una experiencia, una sensación de fortaleza, de felicidad interna que es mucho más profunda. Entonces ya no es una felicidad solo hedonista del exterior, sino una felicidad interior. Pero la otra es la felicidad que te mencionaba. Esa felicidad verdadera es la más duradera. Es cuando el budismo lo menciona como que a ti se te quita la venda de los ojos, abren los ojos a la ilusión en la que estabas viviendo, cómo creías cómo estabas ciego y cómo creías que los demás te hacían sufrir y realmente no era así. Cómo pensabas que el mundo te lo habían impuesto y realmente eras tú quien lo estaba creando. Entonces, cuando abrimos los ojos a eso, cuando despertamos, cuando nos damos cuenta que realmente somos grandes protagonistas en nuestra vida, entonces cuando tú te das cuenta de eso, se te abren los ojos y realmente ahí puedes empezar a experimentar una felicidad más duradera y más verdadera. Muy bien, el segundo punto del que te quiero hablar en este video es el origen, o sea, ¿cuál es el origen de tu inteligencia emocional? ¿Cuál es el origen de tu felicidad? En los dos, el origen está en tu interior, en ninguna otra parte. Tú no vas a ser feliz, como te decía ahorita, solo por cosas de afuera, o sea, la fuente de tu felicidad no está en el afuera, está dentro de ti. La fuente de tu inteligencia emocional está también en tu interior. Eso no tiene vuelta de hoja. Cuando tú aceptes eso, te vas a dar cuenta que no tienes que buscar en ningún otro lado lo que tú ya tienes en tu interior. Y eso es maravilloso. O sea, eso es tremendo, pero también es maravilloso. Es tremendo porque entonces no le puedes echar la culpa a nadie de lo que te pase. Y es maravilloso porque entonces no depende de nadie el que soluciones lo que tienes. Todo está en tu interior. Lo que tienes que hacer es excavar hacia tu interior, conocer y conectar con esa fuente. Bien, y lo tercero, que es lo que seguramente estás esperando, es, bueno, ¿y qué hago? Entonces, ¿qué hago para trabajar y ayudarme de la inteligencia emocional para ser más feliz? Primero, revisa. Revisa qué te impide ser feliz. A mí me encanta mucho en esta exploración pues, de diferentes mundos y caminos espirituales, el cristianismo, el budismo, son los dos que más me llenan pues, a plenitud. Y en el budismo, el Buda nos enseña varias cosas que pueden estar impidiéndonos el ser feliz. Entonces yo te voy a mencionar algunas para que tú revises si puede ser eso lo que te impide ser feliz. Revisa si de pronto tu vida se focaliza solamente en conseguir bienes materiales. Revisa si tu objetivo es conseguir cada vez un empleo
que te paguen más. Revisa si tu objetivo es tener cada vez un carro, entre comillas, mejor, más wow. Revisa si te fijas mucho en los tenis que tienes, en tener joyas, en bienes materiales, porque esa puede ser una causa de infelicidad. Cuando yo anhelo algo que no tengo. Pero es que si yo tuviera tal carro, sería feliz. No, pero es que si yo tuviera unos senos, quién sabe de qué tamaño, sería feliz. Pero es que si yo tuviera más joyas, sería feliz. Si yo pudiera salir a viajar más, sería feliz. Revisa si tu vida se centra mucho en obtener los bienes materiales. Segunda cosa, revisa si tienes bienes materiales y entonces tu vida se concentra mucho en el miedo a perderlos. Entonces, miedo a que me roben, miedo a perder mi celular, miedo a que me quiten el carro, miedo a que me bajen del puesto, que llegue alguien y me corra la silla, como decimos. Entonces, la primera era anhelo de conseguirlos y la segunda es ya los tienes y tienes miedo de perderlos. No te imaginas la cantidad de personas que yo atiendo en mi consultorio y que tienen buenos bienes materiales y todo su estrés es alrededor de que tienen bienes arrendados, bienes inmuebles arrendados y no les pagan el arriendo, se los destrozaron, miedo a que me quite la herencia, miedo a que de pronto me robe. Entonces también esa puede ser una causa de infelicidad. La tercera causa de infelicidad puede ser que de pronto estés muy apegado a los placeres. Entonces no quieres sufrir, solamente quieres pasar bueno. Entonces cuando estás enfermo te sientes infeliz. Cuando no tengo a dónde salir, un viernes y yo sin tener dónde ir a rumbear, y eso te genera infelicidad. Revisa si estás demasiado apegado a los placeres. Cuarto, es posible que seas infeliz porque no quieres, como te decía ahorita, no quieres sufrir. Entonces evitas el dolor a toda costa. Mira, el dolor es inevitable. El sufrimiento sí lo puedes evitar. Porque el dolor es esa enfermedad que te llega, o ese dolor de cabeza, o esa dificultad con tu hijo, esa dificultad con tu jefe. El sufrimiento es que tú te quedes dándole vueltas a eso todo el día. Entonces, el dolor es inevitable. Hoy en día, como la sociedad va como un péndulo de lado a lado, nos estamos acercando más al polo del placer y no queremos ningún dolor. En Antioquia tenemos un refrán para todo y a mí me encanta maluco también es bueno. O sea, cuando tú no estás pasando bueno, también es necesario. Eso también te trae un aprendizaje. Pero esa puede ser una causa de infelicidad. Si tú estás a toda costa evitando el dolor, entre comillas, porque lo que debes evitar es el sufrimiento, pero no quieres sufrir ningún dolor, entonces ahí eso te puede generar infelicidad. La otra causa de infelicidad es el miedo a quedar mal, o sea, como ese anhelo de quedar bien siempre, miedo al agravio, entonces evito el agravio. Y hoy en día con las redes sociales sí que es difícil eso, porque cualquier cosa que tú dices va a haber personas que les va a parecer maravilloso y va a haber personas que les va a parecer una estupidez o que les va a parecer incluso que es insultante, ¿cierto? Y les da rabia. Y no nos callamos. Y a veces yo leo unos comentarios por las redes que yo digo, Dios mío, ¿cómo te atreves a decirle esto a esta persona? Pero bueno, todos somos muy distintos y a veces no nos medimos. Pero ese miedo al agravio, ese miedo a quedar mal, también nos genera muchas veces infelicidad. Frente a eso, ¿qué es importante que hagas? Sencillamente aceptar que lo que tú digas y hagas y pienses va a ser muy importante y van a estar muchos de acuerdo, pero también va a haber muchos que no. Y es imposible que a todo el mundo le guste lo que tú pienses, lo que tú digas o lo que tú haces. Otra causa es el miedo. Esa es una gran causa de infelicidad. Cuando tú tienes miedo de perder, de ganar, del amor, del desamor. Tengo miedo a amar, pero también miedo a que no me amen. Miedo a la compañía, miedo a la soledad. Miedo a tener hijos, miedo a no tener hijos. O sea, cuando tenemos miedo por muchas cosas. Recuerda, lo más importante en la vida es tu actitud. No es lo que te pase, sino lo que haces con lo que te pasa. Y hay otra causa, que es la que les mencionaba ahorita al principio, y es
nosotros somos infelices o puede que tú seas infeliz porque no has desarrollado suficientes herramientas para canalizar tus emociones. Entonces dejas que te embarga la ira, dejas que te embarga como esa tristeza, dejas que te abrume la tristeza o el miedo, ¿cierto? O la alegría, que muchas veces dejamos que la alegría nos inunde y bajo los efectos de la alegría hacemos cosas que después nos arrepentimos. Bebemos en exceso, nos acostamos con quien no debíamos, le compramos algo al hijo que no debíamos, yo no tenía dinero para comprar eso y me endeudé. Entonces también los excesos de alegría pueden ser nocivos. Esa es otra posible causa de infelicidad. Si tú consideras que no tienes como las herramientas para poder canalizar esas emociones. Entonces yo te quiero terminar de daros otros tips. El primero, ya te lo dije, es revisar. Revisa si alguna de estas causas está en tu falta de felicidad. Si descubres que es alguna de ellas, entonces trabaja lo contrario. Por ejemplo, si descubres que es un anhelo grande de tener bienes económicos, entonces empieza a soltar esa necesidad de tener bienes económicos. Relájate con eso y trata de disfrutar cosas sencillas, económicas, no te fijes en las marcas, etc. Otro tip que te doy es que empieces a ejercitarte para tener mayor inteligencia emocional. Hay dos cositas que necesitas ejercitar. Primero, observar tus emociones. Yo te recomiendo que lleves incluso un diario, o sea, de cómo te sientes, de qué pasó, qué emoción te generó, cómo te sentiste. Trata de verbalizar con palabras. Si no puedes verbalizarlo con palabras, escoge una imagen, un símbolo. Me sentí como un león o como un lobo atacado, como un león herido, como un oso herido que me provocaba, ¿cierto? Entonces trata como de buscar una imagen que represente también eso. Ese diario te va a ayudar a tú poder reconocer las emociones. Hay 4 grandes grupos de emociones, todas las que tienen que ver con el amor, y la alegría y el placer, todas las que tienen que ver con el miedo, todas las que tienen que ver con la ira y las que tienen que ver con la tristeza. Entonces es muy importante que tú le des un nombre a esa emoción. Entonces, primero, revisa cuál es la causa de tu falta de felicidad. Segundo, ejercítate en la inteligencia emocional, observa tus emociones, déjalas fluir, reconócelas y trata de darles un nombre. Y por eso te indico mucho este tip de llevar un diario. Lo otro es que canalices las emociones. Te voy a dar varias ideas. Por ejemplo, la ira generalmente se canaliza a través de las manos, porque mira que cuando tú tienes ira te provoca romper algo, golpearle a alguien. Entonces consigue un cojín solamente para eso, y si sientes mucho la ira, entonces golpea un cojín. O ve a clases en el gimnasio de kickboxing, que también te ayuda a golpear. O rasga papel, amasa. Puedes amasar areparina y eso, pero después pues la botas, no la utilizas para comer porque queda cargada esa ira. O Play-Doh, plastilina y amasa, arcilla, amasas y amasas. Algo que tenga que ver con tus manos. Si es la tristeza ayuda mucho a canalizarla escribiendo o cantando o danzando o saliendo a caminar. Esa también ayuda mucho a canalizar la tristeza. La alegría se canaliza también o a través de la música o a través de la escritura, a través del dibujo, de la danza, ¿cierto? Expresar como esa alegría de una manera sana. Y el miedo te ayuda mucho el relajarte. La respiración es la herramienta principal para trabajar esa emoción del miedo. Respirar. Cuando tú tengas miedo, debe ser más lento el soltar el aire que el tomar el aire. Entonces debes, por ejemplo, contar hasta 4 al tomar el aire y lo retienes unos segundos y botas por ahí 7. O sea, que te demores más expulsando el aire que tomándolo. Entonces, para el miedo, la respiración, el hablar con alguien y el dibujar. Yo recomiendo mucho dibujar a lo que le tienes miedo. Y un último tip: si sientes que verdaderamente, a pesar de seguir estos tips, sigues teniendo dificultad en ser feliz,
busca ayuda, porque puede ser que tu situación requiera una intervención más detallada y vivir un proceso de sanación o de perdón por si de pronto está mucho más profundo esa causa de falta de felicidad. Bueno, espero que te sea de utilidad esta información, que si te ha gustado le des el like, te suscribas a mi canal y que lo compartas con otras personas que tú consideres que les puede ayudar. Un beso y te abrazo de corazón.